buen día. Muy bien. Llegamos hoy a la cuarta clase del curso y tenemos hoy el honor y el placer de que nos hablen sobre la obra gráfica de Leonardo, Alejandro Denis y Florencia Denis. Aprovecho, ya que tienen el programa del curso, hacerles notar que con esta clase de hoy se completa la segunda parte del curso, porque el curso tiene conceptualmente tres partes, ¿sí? Una parte introductoria, que fueron las dos primeras jornadas, con la biografía de Leonardo, la imagen de Leonardo, los escritos y el pensamiento de Leonardo, que sirven para enmarcar a Leonardo en la historia. Luego la segunda parte habla de su obra pictórica, de la que tratamos la clase pasada, y de su obra gráfica, de la que vamos a oír hablar hoy. Y luego la última parte tratará de entrar en mayor profundidad en la ubicación de Leonardo en la historia del pensamiento y en la tradición del pensamiento de la cristiandad, y por último en la religiosidad de Leonardo, ¿sí? Así que hoy cerramos el segundo tramo de este curso. Muchas gracias, Alejandro. Florencia. No, por favor, gracias. Bueno, tengo que empezar con dos advertencias. Yo no soy pintor y estudié arquitectura, por lo cual, y no sé la arquitectura cómo estaba tomada en tiempos de Leonardo, no era universitaria. No. Entonces, bueno, a lo mejor se aproxima el punto de vista por todos estos hechos. Bueno, y entonces yo me voy a hacer unas reflexiones sobre lo que yo conozco de la obra de Leonardo. Todo el mundo la conoce, pero la conoce parcialmente. No hay otra forma de conocerla porque el volumen de la obra es impresionante. Realmente es inabarcable, es inimaginable, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. Con respecto al volumen de la obra, hay una contraposición en lo que es la pintura y lo que es lo que le llaman obra gráfica, que es una simplificación. La pintura es exigua al lado del volumen de la obra gráfica. Y por lo general, los juicios que se han tenido son sobre la obra gráfica, no sobre la pintura, que de entrada Leonardo era alguien consagrado en pintura. De joven empezó a dibujar de joven, y el padre lo manda al taller de Verrocchio. Verrocchio le parece que el discípulo lo ha superado. Así que en poco tiempo, a los 17 era el taller de Verrocchio, al poco tiempo sale del taller de Verrocchio para poner su propio taller, ¿no? de arquitectura, y pasa a ser uno de los maestros y a la par de Verrocchio y casi por encima de Verrocchio, porque Verrocchio lo considera, lo tiene muy considerado en sus... Es decir, Verrocchio lo empieza a considerar desde una cuestión que ya analizaron en la pintura, que es el hecho de que en la pintura de Verrocchio actuaban los aprendices. Y este aprendiz, hacer un ángel nomás, ya Verrocchio lo considera por encima del resto de su composición, ¿no? Que es el bautismo de Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ver qué es la obra gráfica. La obra gráfica fue una simplificación, es lo que decimos. La obra gráfica es lo que no es pintura. Pero es difícil, bueno, empezando porque es inmensa la obra, pero es difícil ver qué es la obra gráfica, porque simplificando son los dibujos. Pero dentro de sus dibujos, la forma de trabajar caótica que tiene, no sé, hablan del método de Leonardo. No sé, yo de eso no voy a hablar porque realmente a primera vista es caótico como las láminas que hace, las hojas que hace, realmente es caótico porque tiene dos aspectos, la obra gráfica que le llamamos. Una, que en la misma obra, que en la misma hoja, tienen distintas análisis, hace distintos análisis, le llamamos estudios mejor, porque el estudio lo basa él puramente en la forma. Es una persona que evidentemente tiene como la inteligencia de la forma, digamos. Después lo explicará mejor a lo mejor
Mayer-Egger. Pero habría como, es decir, la inteligencia de la forma, me parece que considera dos cosas, ¿no? No, quiero ser preciso en esto, perdónenme, ¿no? Es la inteligencia como perfección de la forma, como ajuste a la forma en perfección. Y entonces podríamos en dos aspectos: la precisión y la exhaustividad con que analiza la forma. Es decir, prácticamente, entonces, estos estudios es parte de lo exhaustivo de los estudios que hace. Estos estudios, aparte, no se circunscriben a lo que le pasa a todo pintor, que es que de su pintura están haciendo los bocetos previos. No, casi todo lo contrario, porque de alguna forma su vida es un análisis de la forma. Entonces, y por supuesto, toda la explicación y todo eso la considera que basta con encontrar la forma en sus dibujos prácticamente. Entonces la importancia de la imagen no está en lo que explica, sino en lo que muestra en la figura. Entonces, evidentemente, los dibujos cobran una importancia. Y aparte, porque en sus dibujos es un trabajo permanente, desde que es más joven, por eso el padre lo manda al taller del pintor, hasta que es viejo, ¿no? Y desordenado también, ¿no? Y entonces toda su vida pinta. Lo que hace un volumen de hojas, que anteriormente, en una de las clases anteriores decían que eran 50.000 hojas ha hecho, que es realmente apabullante. Mostraba el profesor Mayer-Egger una lindísima foto que era medio turística, ¿no? Que era el taller de Leonardo. Y yo pensaba, este taller era más bien chico y muy monono, ¿no? Entonces digo, este taller puede albergar 50.000 hojas. Este taller ¿no? Es decir, realmente era apabullante el tamaño de ese taller. A ver si me mencionó alguna otra cosa. Bueno, entonces, lo que es particular de Leonardo en su obra gráfica, que es voluminosa, es que sus estudios se basan en distintas cuestiones. Es el estudio de la forma, ¿verdad? Es el estudio de cómo dibuja Leonardo. La obra gráfica consiste en este monstruo voluminoso que es todos los dibujos de verdad. Pero no son solo los dibujos, sino que también dentro del mismo papel ponen los distintos análisis de las distintas formas de todo un espíritu que prácticamente quiere observar todo y entenderlo con la forma. Aparte, evidentemente, está volcado, como buen pintor, está volcado hacia la forma, hacia la imagen. Es decir, su explicación, la gente es reticente, o cuando se le presenta hasta a un ingeniero, le presentan sus dibujos, resulta que el mismo ingeniero le parece, no, le falta explicación a esto, a pesar de que los mejores dibujos que tiene son para los ingenieros, porque para los artistas con algún boceto menos preciso se entiende mejor. En cambio, para la ingeniería le falta un poco, es decir, por lo menos para la exigencia de los ingenieros al quien les presenta sus trabajos. Bueno, la próxima empieza con lo que es el orden de la obra. Decíamos que, una cosa que me parece que era lo que quería aclarar anteriormente, era que poner en orden esta obra monstruosa es difícil. Y difícil porque también se explicó acá cómo es todo la peripecia que significa de lo que pasa en la obra, de estas 500.000 hojas que se pierden la mayoría, lo que va pasando a través del tiempo, se venden, se secuestran, se roban, es de una novela policial, hasta que llegan a nuestros días un 20%, no sé si más. Entonces, surge dos cuestiones que es el legado que le deja Leonardo a Melzi, que es su discípulo. Iba por el asunto del legado que le deja a Melzi, que es, la verdad, un elefante blanco. Es realmente
apabullante. Melzi es respetuoso de Leonardo, pero no puede mantener esa obra junta. Entonces, evidentemente van saqueándola, van desglosándola irrespetuosamente, van desarmando su... Así que la cronología es imposible de esa obra. Para ordenarla no se puede. Hoy día no se puede. Falta la mitad y aparte está prácticamente embarajado y andado de nuevo, ¿no? Así que ponerle un orden a eso. La otra cuestión del orden difícil de poner es que justamente en cada una de sus hojas que llena no son solo dibujos. Por eso le decía, la obra gráfica no es solo dibujo, sino que la obra gráfica está llena de explicaciones hechas a mano, ¿no? Notas, hay algunas que son, que son más importantes que el dibujo, se superponen con el dibujo, es sin solución de continuidad, escribe y dibuja, ¿no? Eso ya tiene el aspecto ese caótico que nos impresiona desde ya, ¿no? Para entenderla casi. Lo que queríamos llamar que el orden de la obra es más bien el desorden. La primera impresión es caótica. Entonces, otra de las cosas que hemos rastreado en la actualidad es quién nos explica esta obra, ¿no? Y, les quiero hacer una nota que es lo que dice Leonardo. A los 60 años, Leonardo ve su obra y dice: iniciado en Florencia, en casa de Piero Bieccio Martelli, el 22 de marzo de 1508, esta es una compilación sin orden, compuesta por muchos dibujos que yo he copiado aquí, con la esperanza de después poder disponerlos en su lugar y según el objeto de que tratan. Es decir, que ya ve a los 60 años, ya ve que es una visión imposible, ¿no? Antes de dejársela a Melzi, es realmente imposible. Y es imposible, por todo esto que estamos hablando, ¿no? El volumen y... el volumen es que también es una persona, para explicar un poco más, es una persona inteligente, es analítica y es exhaustiva en sus análisis. Entonces sus análisis, algunos análisis de estos, que son sus estudios, le duran toda la vida. Los más acotados son los análisis que hace sobre las obras que va a hacer. Esto es una especie de muestrario donde ha visto todo lo que puede ver, ha tratado de explicarse a través del dibujo todo lo que puede ver, ¿no? Y justamente eso, combinado con el desorden de que sus anotaciones, a veces las anotaciones no coinciden explicando lo que hay en el dibujo. Así que realmente esto, y el hecho también de que escribía de izquierda a derecha, que le da, que parecen... a la gente de su época le pareció misterioso eso. Entonces, la primera impresión porque hemos tenido a lo largo de los 500 años varias impresiones de lo que es Leonardo, ¿no? Algunas tortuosas, algunas malintencionadas casi. Entonces, de esta falta de entender lo que dice, porque está de izquierda a derecha, solamente con un espejo, después se dieron cuenta que con un espejo se podía leer. Pero en ese momento, y sobre el desorden que hay en las imágenes, no saben ni qué dice ni qué son esas imágenes, ¿no? Así que prácticamente lo consideran un personaje oscuro y misterioso, como si sus escrituras fueran una especie de una cosa encriptada, ¿no? En la cual es misterioso porque ese saber tan grande es una cuestión nacida de una cuestión oscura y misteriosa, esotérica, que hace que el hombre sepa así como de todo, ¿no? Esto es uno de los aspectos que queríamos notar, el contraste que hay entre un hombre inteligente, claro y metódico. Sí, de alguna forma, metódico es el ejercitar permanentemente el dibujo a través de toda su vida. Eso es el método que tiene. Pero en lo concreto es un método que a primera vista es caótico. Entonces, dos cuestiones queríamos ver de la interpretación de Leonardo que se ha hecho en siglos después. Entonces, una es esta que decíamos, que es misterioso y que es oscuro
que oculta. Es decir, cuando yo, según el criterio con que uno lo va viendo hoy día, me parece que es un personaje claro, inteligente y quiere a través de la imagen mostrar, explicar lo que él ve. Eso también habla de dos cuestiones que no sé, digo, para no olvidarme después, ¿no? Es que une inteligencia y sensibilidad, ¿no? Entonces, yo ponía acá palabras para ver cuál es la inteligencia de Leonardo, ¿no? Y es bueno, después vamos a hablar más bien con las imágenes para que se pueda explicar un poco, ¿no? Pero precisión es una de las cuestiones que, es decir, en últimos términos, su inteligencia busca la perfección. La perfección la busca a través de la precisión y la exhaustividad con que analiza las cuestiones. Eso hace de él empezando la montaña de datos que a través de toda su vida es una especie de manía, ¿no? Va completando. Y la precisión se basa también que sus figuras quieren tener la precisión de ser mensurables. Hasta habla de la luz, por ejemplo, y entonces hace con dos esferas, habla la esfera oscura y la esfera clara. Y la esfera clara proyecta sombra y la esfera oscura proyecta luz. Y de eso hace una construcción geométrica perfecta, ¿no? Es uno de los trabajos más mejor que ha hecho. Y con eso quiere explicar la gradación que tiene la sombra sobre distintas cosas, ¿no? Es decir, y también con esa exhaustividad que realmente yo lo leí hasta la mitad y no pude seguir. Era terriblemente prolijo, terriblemente preciso en la medición esa que hace que sea casi tedioso oírlo. Eso hace la exhaustividad con que mira las cosas, ¿no? Antes de hablar de cómo es lo que hoy día, el orden que rescatamos de esto que estamos contando, hoy día, ¿qué pasa? ¿Cómo entendemos hoy día, con los datos que tenemos, por supuesto, qué es Leonardo? Bueno, evidentemente, yo creo que surge casi sin dudar de que Leonardo es un pintor, y se dice pintor y hace un tratado de pintura, así que más o menos no cabe duda sobre eso, me parece. Y otra de las cosas a la que iba era que todos estos análisis hacen también otra versión de Leonardo. Leonardo es un superhombre, un ser excepcional, un ser que de alguna forma sabe todo. Y entonces lo primero que le dicen de Leonardo es ingeniero, en cierto momento pretendió ser ingeniero también, es filósofo, no estudió filosofía, así que como filósofo en general no es considerado como tal, es arquitecto, cosa que yo digo que no, pero no por menoscabar a Leonardo, sino que de hecho no hizo una sola obra de arquitectura hasta ahora reconocida, ¿no? Después dicen, bueno, que es médico, y justamente después en el análisis en un análisis muy a la ligera, no, tratando de catalogar las imágenes, digamos, también yo creo que es un no médico, y así siguiendo, y realmente me reafirmo en que es pintor, y todo ese arsenal de imágenes que tiene es cómo entiende la imagen y cómo explica la imagen. Y una de las cosas que también dice es inventor. Bueno, ahí estamos más en tema, digamos, porque de alguna forma su forma de ver y observar es también proponedora, es decir, que no se queda con lo que mira, sino que propone darle alas al hombre para que vuele, después de una observación de lo que es una paloma que vuela, lo que es las corrientes de aire, que también las grafica. Después de todo eso, trata de darle alas al hombre, ¿no? Cosa que es casi un sueño en esa época y actualmente cumplido, pero de distinta forma, que es lo que surge de la observación de la naturaleza y lo que propone
También otra cosa que es proponedora, por ejemplo, él analiza las corrientes de agua y a través de casi una metáfora entre las corrientes de agua, esas y las moles de montañas, lo que sea, habla casi poéticamente, ¿no? Que dice que el agua va corriendo alrededor de una de esas rocas y se abre un cauce. Y la montaña esa se venga y le cae sobre el cauce de agua y Bueno, pero la parte proponedora es el hecho de que él también analiza de esas corrientes de agua y ese comportamiento de la naturaleza, analiza lo que es los diques. Son diques que no se cumplieron en vida de Leonardo, pero sí se realizaron. Así que, evidentemente, sus observaciones de la naturaleza en esta escala, evidentemente, en ese campo fue un buen observador y consiguió proponer algo sobre eso. Bueno. Pero a lo mejor lo dejamos para después. No, hay una cuestión sobre la línea que Leonardo plantea en su tratado de pintura. No se los voy a leer porque para mí también es un poco, por el lenguaje, no sé, es un poco obstruso. Es decir, la forma de mencionarla es medio retórica, no termina uno de ser simple como es el hombre común, ¿no? Así que lo vamos a dejar para el último. Para ver más bien la unidad del pensamiento de Leonardo en este momento, que no la dispersión que puede traer esto. Resulta de todo esto, entonces sucede que entonces ahí estamos en el orden que decíamos, estamos en el orden de la obra, que era el desorden más bien, y el orden temático de la obra hoy. Entonces, hoy la obra es imposible de hacerla cronológica, por el tamaño, por lo que falta, por el desglose que han hecho, es realmente imposible. Entonces, se ha mirado a la obra esta como por temas, y se ha tratado de ver por los temas que Leonardo elegía. De esto que se hace relativamente poco, se tiene lo que es cierta, es decir, la imagen de esta caótica, evidentemente, a través de los tiempos, en primer término, al principio no se tiene mucha consideración de Leonardo, pero después, cuando se empieza a interpretar, tiene esa versión mistérica de lo que es Leonardo, y recién ahora hay una versión, digo, más seria en el sentido de verlo con cierta objetividad, ¿no? Y esa versión, entonces, es una versión temática, y trata de ver los temas que Leonardo elegiría. Esta versión, para ser más preciso, en 1946 hay también una versión por tema, que es la forma de orden que actualmente se le puede dar a esta obra, ¿no? Y es de Arthur Pampham. Bueno, y es de 1946. Esa orden lo ordena en ese momento, en 1946. En 1946 lo ordena, es una obra que la presenta en blanco y negro, es una obra que le faltan, porque últimamente se ha completado muchos de estos códices que fueron lo que armaron de los restos de la obra monumental de Leonardo, y los dos que son los que nosotros hemos clasificado hoy. La obra es de Jonathan Nathan y Frank Sollern, más o menos. En esta obra hay 16 temas que él sistematiza, digamos, Leonardo. Dentro de estos 16 temas, vemos otra vez que Leonardo no es el común de los pintores, ¿no? Tiene su obra exclusiva, o su obra, como le pasaría a cualquier pintor, los bocetos previos de la obra pictórica son mínimos. Lo que son justamente avasalladores, digamos, son todos los estudios, pero la obra es bastante exclusiva para hacer ese cuadro. Por supuesto, todos estos análisis le sirven como un muestrario donde saca, es una
usina de cuestiones que interviene en esto, ¿no? Y bueno, de esta obra, que también los mismos autores toman a consideración, tienen la obra esta pictórica, o que informa directamente a lo pictórico, una obra que, más o menos, no tiene una relación directa con la pintura, y una obra que no tiene ninguna relación con la pintura. Son estas tres categorías que les damos. Yo lo que hice fue dejarle lo que depende de la obra pictórica a Florencia y llevar para ordenarme con la otra obra, que pictóricamente es la menos pretenciosa, ¿no? Pretenciosa como pintor. Dice acá en algún lado, reflexiones, bueno, esta también creo que es en el Tratado de Pintura. Reflexiones de Leonardo. Dice, el buen pintor debe reflejar dos cosas importantes, a saber, el hombre y las intenciones de su espíritu. La primera es fácil, la segunda difícil. Hay que conseguirlo a través de las representaciones de los gestos, el movimiento y los miembros del cuerpo. Bueno, esas son las que voy a agarrar. Las partes más fáciles. Y entonces, ahora sí, pasando a algún diapositivo, vamos a empezar por esta que está a medio camino entre lo que es científico, lo que es específico de la ciencia y lo que es la imagen. Hoy día es los diagnósticos por imagen es una cuestión común, ¿no? Ya lo había hecho Leonardo. Dice que que espera que un hombre se muera, se fija qué es y se murió de colesterol, no sé, o alguna cuestión de que él llega a reconocer a través de la forma de las cosas. Entonces, la forma de esto, la forma más difícil de dilucidar, digamos, es la forma, es decir, porque de alguna manera la forma física y el espacio es una forma de organizar, de entender y de medir algo. En cambio, esta forma, que es una forma interna, porque Leonardo se sumerge en lo que es el interior de una persona, en sus órganos. Esa forma, que realmente no tiene definición por su silueta, digamos, esa es la forma más difícil, las formas blandas que son de todos sus órganos. Y sin embargo, evidentemente, Leonardo lo aclara también, y tengo algún párrafo acá, Leonardo no se declara médico, y hace como una distancia entre los médicos que le piden aprender a dibujar y lo que es él como dibujante. Bueno, acá está. De los dibujos anatómicos, Leonardo explica, si hay cosas que te interesan, hablando del tema, ¿no? Hablando siempre de los estudios anatómicos, se te presentará tal vez el inconveniente de las náuseas, porque realmente es nauseabundo casi contarlo. Si no, ¿acaso sí el miedo a encontrar de noche un cuerpo desagradable? Y si nada de eso, bueno, acá hay otro, de noche con muertos desfigurados, diseccionados, de un aspecto desagradable, no me cabe la menor duda. Y si nada de eso constituye un impedimento, entonces te faltará tal vez el dominio del dibujo. Así que se pone la vereda de enfrente, es decir, los que dibujan bien solo dibujan, pero los médicos no saben dibujo. Y de alguna manera también es el aporte que hace a la medicina. Decíamos que, por ejemplo, ese cráneo parece que descubre un enuceno frontal, no sé dónde, descubre cosas que no sabían los médicos todavía. Es decir, lo que yo decía del hecho de la inteligencia de la forma, aquí se ve. Y se ve porque la inteligencia de la forma no solo es la geometría, que era lo que hoy íbamos a decir, sino que es la sensibilidad.
decir, para darse cuenta de la forma de las cosas y captarlas y entenderlas y tratar de explicarlas, no solo a la inteligencia le falta sensibilidad. Así que esta es la síntesis de la forma, digamos. Cuando el cráneo es un elemento fijo y rígido, evidentemente el dibujo es mucho más fácil, ¿no? Y este estaba a caballito, ¿no? Decíamos, de lo científico y el aporte que le puede dar la ciencia de la medicina, y por otro lado está por dónde se entra esto. Y evidentemente Leonardo entra por que critica a los otros pintores que dicen que del cuerpo humano es una bolsa de nueces, porque realmente no saben nada de los músculos del hombre. Entonces, justamente, como pintor, para buscar la forma de la envolvente del hombre, ¿no? De su superficie, se entra, pero entra en una cuestión más superficial, es decir, vuelta sobre el esqueleto, ahí está, ahí está, y sobre el esqueleto, los músculos, todo eso que hacen, sí, a la envolvente de la persona. Pero después, ahí se pasa y se sumerge en el... Y entonces, esa es la parte que anda a caballito. Por un lado, sí, como pintor le interesa esto, y como médico le interesa lo otro. Pero evidentemente esta curiosidad por darle forma a estas cuestiones influyen tanto en la pintura como en la medicina. Muere Leonardo y se empieza una cuestión que era más bien de esquemas, se empieza a ver figuras con precisión en la imagen. Y entonces vamos al análisis de las imágenes de Leonardo. A ver, ¿empezás otra? Bueno, una de las cosas que cada cosa, esto te lo pongo en una imagen, pero es imposible, es decir, lo trato de un poco acotar, porque si no, me sería imposible empezar a reflexionar sobre cada cuestiones de estas. Por ejemplo, sobre las plantas. También es extremadamente exhaustivo en el estudio de plantas. Así que yo voy a traer nada más que cómo se ve. Y entonces, para entender las plantas, ¿no? Se fija en esta, como que no me acuerdo cómo se llama en este momento, y cómo el viento le va dando una forma determinada a sus tallos más largos, qué sé yo. Y esto, la forma de la planta, la remite a la forma del agua. En cierto momento, cuando habla otro de estos capítulos que habla de la forma del agua, que es una película ahora, pero que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y hasta el agua le da forma. Es decir, busca la forma del agua. Y cuando le quiere dar la forma al agua, se fija en el pelo. Entonces ve cómo se enreda el pelo, cómo se hace, para llegar a entender cuál es la forma, que es su inquietud y su sensibilidad para captarla con inteligencia, ¿no? Bueno, entonces esas eran estas dos. Esos son los paisajes de que hablamos hoy, en el cual un río pasa al borde de una abre cauce sobre algo de eso, y después, como si fuera una cuestión de una relación casi personal, se venga y le corta el cauce. Bueno, seguimos a la otra, me parece. Bueno, acá es otro de los aspectos que son ya múltiples, ¿no? Realmente, los de arquitectura no los traje porque ya dije que arquitectura no hace planos de arquitectura, y no se sabe ninguna obra que ha hecho. Así que eso, no porque me sienta tocado, porque no es arquitecto, porque realmente es genial en el resto, obviamente, ¿no? Genial, bueno, evidentemente todo esto que estamos hablando es como una previa a lo que es la pintura, que era la excelencia, la maravilla que es la pintura, que es reconocida desde que es joven hasta la actualidad. Él mismo sabe de su superioridad dentro de los otros pintores, ¿no? Es decir, realmente, como pintor, me parece que no hay nada que demostrar ni nada que explicar, ¿no? Bueno, en este caso, cuando habla de la cartografía para Leonardo empieza viendo como quien ve un paisaje. Entonces, en ese paisaje tratan de explicar cuál está más lejos y cuál está más cerca, y hay cuestiones como de qué color tienen que ir las montañas y cosas parecidas, para llegar a la síntesis de lo que es la geometría, que es para medir una ciudad, es la planta de la ciudad en cual se miden las distancias entre las cuestiones.
Es una imagen clarísima, mensurable y concreta, ¿no? Que ha empezado siendo como un paisaje. Bueno. Así que continuamos más o menos para darle una especie de mirada a todo esto. Adelante. Bueno, acá entonces vamos a ver tres cosas, ¿no? Porque son tres imágenes distintas, de distintos temas, ¿no? Me falta, que era lo que... Ah, no, acá está. Era una cuestión que habla de aquello de las máquinas de guerra. Las máquinas de guerra, evidentemente, más bien Leonardo fue a buscar trabajo, y pensando que dibujaba tan bien, pensó que sí, que sabía de todos los temas. La demostración de que no son sus máquinas, que parece una cortadora de césped gigante y que corta a las personas como si fueran pasto en pedacitos, ¿no? Realmente eso es de una... empezando, el esfuerzo monstruoso para mover esos aparatos no está calculado. Como justamente lo que le falla a las máquinas aéreas es cómo el hombre puede con su fuerza mover las alas. Las alas que se fija cómo son en base a las alas de los murciélagos, es decir, hay una observación y una propuesta. Pero evidentemente en la propuesta primero le hace con las manos mover las alas, después empieza con las manos y los pies y con la cabeza tratar de dirigirla y termina haciendo un ala de 20 metros de longitud que evidentemente no tiene ninguna factibilidad, digamos hoy, ¿no? Entonces yo les voy a contar cuál es la nota de presentación para conseguir este trabajo, que va al... ¿Cómo se llama? Es una carta de Leonardo, ¿no? Al Lodovico Sforza. Entonces, mi ilustre señor, ahora que he examinado y considerado lo suficiente las invenciones de todos aquellos que se consideran maestros y expertos, y puesto que he constatado que el principio funcional y el resultado de estas máquinas no se diferencian en absoluto de las habituales, desearía, sin ánimo de molestar, reclamar la atención de su excelencia, para exponerle mis secretos y después ponerlos a su disposición. Cuando sea el momento, aplicar de modo eficaz todas aquellas cosas que brevemente le menciono. Y entonces después, cuando lo contratan, hace esos aparatos que realmente no tienen ninguna realidad, digamos, ¿no? Es decir, su inteligencia le da para el dibujo, para la forma, pero ahí hay algo más que contar, ¿no? Bueno, sobre todo alguien que ha dicho que el gesto es lo importante, evidentemente no se dio cuenta de que esos tipos cortados en rebanadas tenían un gesto bastante distinto al que tienen en la batalla de... ¿Cómo es? Angeni, ¿no? Es decir, el gesto crispado, el gesto que justamente busca en esas figuras, ¿no? Que eso va a hablar de Florencia, es el gesto tenso. Y estos tipos están como si fueran pasto, ahí lo cortaron en rebanadas y no dicen nada, están todos contentos. Bueno, entonces eso era sobre estos tres temas. Bueno, me falta aquel de las máquinas. Evidentemente, la máquina de ese momento, como todas las de la Edad Media, su energía eran energías hidráulicas, eran energías que se veían, digamos, ¿no? Y aparte, evidentemente, Leonardo, a la forma geométrica y al movimiento mecánico, los capta con precisión porque es un matemático para eso, ¿no? Es una persona de una exactitud y de una... Así que entonces casi sus mejores dibujos están en este tipo de capítulo, digamos. Bueno, y para terminar, trato de ver la unidad de la obra de Leonardo. Evidentemente es una síntesis que es más difícil, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que decimos en un principio, como artista es pintor, tiene sensibilidad artística para ser pintor y es pintor, se declara pintor y
da testimonio de lo que decíamos hoy, ese carácter analítico y exhaustivo para analizar las cosas. Es inteligente, es decir, por eso hablamos de inteligencia de la forma, porque eso es lo que realmente demuestra a través tanto de su razonamiento, reflexión, como a través de su imagen, la que da, ¿no? Evidentemente, cuando hay ahí por lo cual admiramos a Leonardo, es por su pintura también, ¿no? Porque de hecho, cuando se explica cómo palabra e imagen están le han dado forma a través de la pintura, es realmente la cumbre de todo esto que estoy diciendo, obviamente, ¿no? Otra reafirmación para decir que es pintor y no que otra cosa. Aunque esto es una riqueza muy grande, ¿no? Es decir, no es despectivo, sino para poner distancia entre una cosa y otra. Y el hecho de que el dibujo, estamos tratando de ver esto de Leonardo, el dibujo es un don, y es un don que perfecciona y ejercita. Dicen que hay algunos temas que lo toma para ejercitar su mano para el dibujo. Así que ni siquiera el tema le interesa demasiado, sino que es para ejercitarse, digamos. Y bueno, evidentemente que su orden es en referencia a la pintura como el medio de comunicación soberano, ¿no? Evidentemente siempre lo dice y lo confirma en su obra. Entonces yo decía que podemos ver en la imagen bueno, permiso. En la imagen de Leonardo. Evidentemente es un dibujo, no es pintura. Pero, según lo que habíamos dicho, que en la pintura el gesto y el movimiento es y la inquietud del espíritu es justamente lo que marcan, evidentemente acá, yo no sé si uno está hipersensibilizado para esto, pero evidentemente el gesto trasluce esa ver a través casi de la materia, ¿no? Y el dibujo es un buen dibujo también, aparte, ¿no? Así que eso lo tomamos como una de las características. El que sea un autorretrato o no, evidentemente el autorretrato es lo que más usa el pintor, porque el pintor es cuando se ve al espejo y entonces es la reflexión, ¿no? Reflexión en el espejo y reflexión suya en su cabeza de lo que es él, ¿no? Pero también a veces uno o proyecta en el otro o reconoce en el otro virtudes, que me parece que ahí sí hay una coincidencia. Dicen, por ejemplo, que pensaba que podía ser Sócrates, evidentemente porque era esa mirada inteligente, penetrante, no, digo, perforadora, digamos, de la imagen. Bueno, y para terminar con esto, hay dos cosas que podríamos hablar y que de alguna forma habla Leonardo en su libro sobre pintura, ¿no? El Tratado sobre Pintura. Bueno, y entonces Leonardo, en el Tratado sobre Pintura, habla de la abstracción de la forma. Habla de abstracción de la forma en el sentido de que trata de ver geométricamente que la línea no es la forma, sino que la línea es la representación de la forma. La forma, una de las cosas que también aclara, la forma física es una forma continua y la línea es nada más una representación de esa forma. Entonces prácticamente no existe la línea, ¿no? Digo, lo mismo que no existe un punto, porque si no tiene superficie, tampoco existe. Entonces es una abstracción, evidentemente, de la línea. Y esto, evidentemente, lo pondría yo en lo que es la representación,
y aparte cierta puerilidad hay en cómo, bueno, cierta sobrecarga en lo que trata de explicar cuáles son los principios de la pintura, ¿no? Y entre los principios de la pintura, ¿no?, lo que dice es: no lea mis principios quien no sea matemático. Así que son exclusivamente sistemas de representación, digamos, ¿no?, o geometría descriptiva, como lo llamaríamos hoy lo que estudiamos en la facultad. Así que eso es lo que dice desde la forma. Entonces, la forma la explica también de esta forma como de representación en un plano de lo que es el espacio, ¿no? Bueno, la perspectiva, por supuesto, le da un lugar preponderante porque es la forma de ver el espacio a través de la perspectiva, que es un plano, y cómo proyecta como en un plano donde se ve la imagen, y aparte hasta tiene un elemento, hasta inventa una máquina para hacer perspectiva. Es decir, digo, evidentemente esa especie de que lo que capta es como si vos dijeras: yo tengo una sensibilidad, ahora pues saco fotografías. Evidentemente, para sacar fotografías hay que tener también sensibilidad, ¿no? Pero no es automático, digamos, ¿no? En eso explico un poco que esta cuestión es una cuestión más bien de representación que no de sensibilidad y representación. Que para eso yo le dejé esta otra concepción de la forma, que es la síntesis de la forma. Es decir, en la síntesis está todo esto que trata de trasuntar un cuadro, ¿no? Y, por supuesto, para terminar, es que podría ser la inteligencia de la forma. Y que, evidentemente, esa inteligencia de la forma la consigue en la precisión y exactividad con que la analiza y la perfecciona a través de su vida, ¿no? Y no es solo observación, que también es un observador de la naturaleza, sino que indaga, propone y es propositivo en las cosas que indaga. Eso es lo que yo puedo aportar. ¿Me quedo yo acá o querés que me quede? No, me pongo, me dijo que me ponga ahí. Bueno, voy a tratar de ser breve y no contradecir demasiado a Alejandro. Primero agradecer muchísimo la invitación y preguntarle si se me escucha. ¿Sí? Es como una duda. Bueno, yo voy a retomar desde el punto que planteó Alejandro. Yo voy a hablar del método de Leonardo. Él planteó que el dibujo de Leonardo buscaba como fin representar al hombre y al espíritu del hombre específicamente, ¿no? Ese es el hilo conductor, lo que a él lo mueve a dibujar. A partir de ahí él entiende que para poder expresar al hombre, es decir, poder pescar ese espíritu del hombre, lo que necesita es conocer el movimiento y el gesto. Eso sería, si buscamos en todo ese caos que planteaba, es cierto, porque tenía un espíritu, si bien era sumamente analítico, en lo práctico y concreto había mucho desorden, pero yo le encontré algunas razones que me pareció que... Quiero aclarar que el autor que manejo es el mismo que manejó Alejandro. Ellos plantean, los dos autores, yo voy a hacer un punteo de algunas características que me pareció encontrar en esa lectura sobre Leonardo a partir de algunas obras. Bueno, entonces partimos de esta idea, ¿no? De que lo que busca es representar al hombre, específicamente el espíritu del hombre, y que lo va a hacer buscando y observando, es decir, dibujando a través de la observación el movimiento y el gesto. Bien, el método de trabajo, voy a hacer algún par de observaciones que se leen en las imágenes. Esta sería, antes de avanzar, la clasificación de 16 ítems
No, 15 ítems, perdón, pensé que falta uno, que eran 16. Porque el primero, no, vos te equivocaste. El primero es Sí. 0, digamos, Ah. y empieza del segundo. Bien, gracias. Entonces es el estudio de monumentos ecuestres y caballos, estudio de figura humana de animales y monstruos, estudio de indumentaria, estudio de perfiles de cabezas caracterizadas y cabezas grotescas, estudio de proporciones, estudios anatómicos, dibujos de alegorías, emblemas y pictogramas, estudios de plantas, estudios de paisajes, catástrofes naturales, dibujos cartográficos, estudios de arquitectura, estudio de técnica y mecánica, estudio de máquina de guerra, estudio de máquina de volar y estudios de vuelo de pájaros y estudios de luz y sombra. Esta es la categorización que manejan estos dos autores. Perdón. Discúlpenme, voy a pasar las de él porque... Acá empiezo yo. Una de las características del método de trabajo de Leonardo es que él, en este trabajo obsesivo, guardaba material y él, en su desorden, sabía dónde estaba y cuándo lo podía aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema, al interesarle el movimiento, le interesaba, a raíz de que le interesaba el movimiento, le interesaba muchísimo las luchas y los animales contorsionados, es decir, batallas y luchas donde se podían ver animales contorsionados y figuras también con la gesticulación al extremo, digamos. Le gustaba mucho estudiar los extremos y en el estudio de los extremos hacía todo un sondeo de los grises, ¿no? Era su método de trabajo, si podemos hablar de un método. Entonces, él, este boceto y este estudio de formas, él lo utiliza para esta obra, que es La Batalla en Yari, que es una obra muy conocida de él, donde aparecen, ustedes no sé si los pueden ver, los jinetes, el otro está... ¿No podés ampliar? ¿Acá? Sí. ¿Y puedo dar vuelta a la máquina? ¿Se agranda? Sí. Ahí los ven. A ver, perdón. Ahí tenemos un jinete, el otro jinete y los caballos. Ahí está, y acá está el otro jinete. Ahí está el movimiento llevado al extremo, ¿no? Y acá tenemos el boceto. Y de nuevo, acá el estudio de la figura humana por separado de la figura del caballo. Ese boceto que vimos recién, que lo repito acá, lo va a usar acá. Esto como para confirmar esto, ¿no? De esta metodología de trabajo donde él hacía una especie de archivo personal. Y después lo usaba. Esta imagen es hermana gemela, no gemela, pero melliza de La Batalla en Yari. Y además no hay ninguna justificación aparente, simbólica, para que aparezca en la obra, porque es una batalla de caballos en una adoración de los magos. Se supone que lo he puesto por el gusto que tenía por el tema. También en el estudio de las figuras contorsionadas, hay cierta similitud en el movimiento de la figura humana que lo repite en La Última Cena. Este es boceto de La Última Cena, que todos conocemos y que preferí poner el boceto a poner el dibujo, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que confirma... Y acá está un boceto más avanzado. Disculpen, Bueno, acá retomamos, disculpen. Bien, estas dos imágenes parten de esta. Esta señorita, Cecilia Galliani, fue una amante de Ludovico Sforza, que se deduce que fue ella al ponerla en espejo, por eso la puse en espejo. Esto es una curiosidad, nada más. Pero sí,
es importante la figura porque él la toma como modelo. Una de las preocupaciones de él es encontrar el ideal de belleza de ese tiempo, ¿no? Un ideal de belleza, de alguna forma tipificar el ideal de belleza. Y en esa búsqueda hay gestos, hay rasgos que se repiten en estas dos figuras, volviendo a este esquema de archivar datos que a él le interesan y volcarlos de nuevo en obras posteriores. Acá otra característica de la forma de componer que él tenía era plantear en la obra un eje principal y sobre ese eje grupos de personas. Ya el profesor lo había marcado la vez pasada, el interés que tenía él en presentar agrupaciones de personas, ¿no? Acá yo agrego esto de que hay un eje central, ¿no? Y que no, por casualidad, claramente son los personajes que representan la Virgen y el Niño y el Cristo. En este caso puse estas tres imágenes que es el primer boceto, un segundo boceto y la obra definitiva que nos quedó a nosotros, porque en la obra dibujada, terminada, perdón. La pongo por lo siguiente. En dibujo se llama línea peluda cuando el dibujante busca la línea y en esa búsqueda va garabateando, ¿no? Hasta que encuentra el punto justo y elige esa línea para que quede. Este es como un extremo, es el único dibujo que está presentado así, casi todo negro, y muestra cierta obsesividad en esa búsqueda de la línea, ¿no? Pero de estos, ¿de qué se deduce? Que él hacía esa búsqueda de la línea con la línea peluda, define una y calca. Y después va calcando, depurando la imagen. Eso es un método que hoy en día se sigue usando para encontrar la forma, para darle forma a la forma, valga la redundancia. Y a mí me pareció una apreciación personal, pero me parecía como una representación gráfica de alguna manera del discernimiento interior, ¿no? Como tal vez a veces las realidades se nos presentan como una maraña y a poco vamos calcando hasta llegar a una certeza. El caso de los caballos, bueno, era un tema muy presente en la época. A él en particular le interesaba mucho la anatomía del cuerpo humano y del caballo. Pero digamos, si bien era un interés personal, era un interés de la época también. Él toma los bocetos que hace, si bien él recoge datos del natural, lo que se deduce de estos cuadros, de estas imágenes, es que tenía mucho trabajo de estudio, ¿no? Uno puede estar como dibujante tomando apuntes del natural o puede hacer un análisis de escritorio, digamos. Él, por lo que se deduce viendo estos trabajos, es que él registraba imágenes del natural y después se encerraba y hacía todas las variables posibles que le diera el gesto o la actitud del modelo, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en esto. Perdón, él copia esta figura y después repite, la pata la va poniendo en distintos lugares. Son todos rasgos que hablan de una obsesividad y un interés en el dibujo importante. Estos dos dibujos son parte de estudios de bocetos ecuestres para monumentos que nunca se realizaron. Que, retomando esta idea de que él era muy propositivo, él propone hacer un par de esculturas, de monumentos que nunca llegaron a término. Pero el recorrido del boceto fue interesante porque partió de una propuesta de caballo contorsionado y terminó haciendo una propuesta de un caballo al paso, ¿no? Es decir, vuelve a buscar las dos posturas y las va analizando en el medio. Una es el monumento a Francisco Esforza y el otro a Tribulcio, ¿no? Acá hace el estudio de lo que hubiera sido un vaciado, una estructura de vaciado si se hubiera concretado. O por lo menos una representación, ¿no? Acá está el de Tribulcio que termina haciendo esta propuesta, ¿no? Empieza acá y termina acá.
Dibujos de rostros, una de las cosas uno de los rasgos que se puede ver de él es como de un mismo tema, bueno, un poco volviendo a esto de los caballos también, esto de que hacía muchas interpretaciones o variables de un mismo tema. Es el caso del hombre con casco, que en una hoja, esa hoja no la tengo digitalizada, no la encontré digitalizada, pero llega a ser en una misma hoja 17 posibilidades con mínima variante, ¿no? Hay que aclarar que la hoja en ese momento era un material caro, así que también en parte, seguramente él era un hombre desprolijo, pero fundamentalmente aprovechaba hasta el último rincón, una cuestión práctica también. Acá vemos también cómo del mismo tema va buscando todas sus variantes. Del estudio de los paños, de las vestimentas, lo que se desprende, el autor toca el tema de la autoría, ¿no? Lo difícil que fue en muchos de los casos reconocer la autoría de la obra gráfica. La obra pictórica, como ya era un artista reconocido, se sabía de quién era. Pero el caso de la obra gráfica, no. ¿Por qué? Porque todavía no se firmaban las obras. La firma de la obra es un acontecimiento que comienza en esta época, en el Renacimiento, pero todavía con Leonardo no existe. Se supone, se cree que una de las primeras obras firmadas fue La Piedad. Y hay dos anécdotas sobre La Piedad interesantes. La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Tiempo después. Una de las anécdotas es que el comitente se le encarga, no me acuerdo bien el nombre, ya les digo el nombre, era un diplomático de la Santa Sede, le encarga la obra y por miedo a que no la termine en el contrato le dice que tal fecha tiene que firmarla a modo de símbolo que iba a estar terminada, ¿no? Como una expresión de que tenía que estar terminada para esa fecha. Esta persona fallece 2 días antes de que se cumpliera esta fecha, pero bueno, terminó la obra. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías, la de... bueno, ahora se me borró el nombre. Otra de las teorías, bastante creíble también, es que Miguel Ángel, cuando la obra está terminada, la pone en el Vaticano y él se hace pasar por un espectador para ver qué es lo que dicen. Y un espectador dice, no puede ser de Miguel Ángel porque es muy joven, así que debe ser de otro escultor. Y le agarra tal furia que le graba en el frente: esta obra la hizo Miguel Ángel Buonarroti, el florentino. O sea, estamos hablando de unos cuantos años después de todas estas obras. Incluso Miguel Ángel tampoco firma todas las obras. Así que la obra gráfica no tiene registro de autoría. Sí, otra aclaración con respecto a esto, que todo rasgo caligráfico en un dibujo o una pintura disminuía el valor artístico de la obra. Se consideraba que no era una obra terminada, ¿no? Contrariamente a la actualidad. Así que en algunos casos, en muchos de los casos de los trabajos, sobre todo los que no demandan la expresividad del cuerpo, ¿no? Que tal vez era más claro el rasgo de Leonardo, era difícil encontrar la autoría. En este caso, en esta es más fácil, o digamos, os saltó a la vista, porque el rasgo de dibujo de Leonardo, al ser zurdo, lo manejaba en distinta dirección a un diestro. Entonces, el rasgo, la gestualidad iba de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, mientras que la mayoría sombreaba con la mano derecha en forma horizontal. Entonces, ese fue un parámetro para reconocer su autoría. Otro parámetro para reconocer la autoría, otro dato, podía ser la marca del papel, pero en este caso, por ejemplo, estas 3 obras que no se saben estaban hechas sobre tela. Y otra dificultad que se presentó es que estas obras
el papel está teñido de oscuro y trabajado en blanco. Generalmente el dibujo lo que hace, es decir, la forma aparece por el contraste de los claroscuros, ¿no? Del blanco, de la oscuridad y la luz. Esta obra, grisando, aparece la imagen. Y en estas fue al revés, fue agregando el blanco como aparece la imagen. Por eso en muchas es un ejemplo como para ver que no siempre ha sido fácil reconocer la obra de Leonardo. En cuanto a los rostros, él tenía una metodología, bueno, que ya lo mencioné de alguna manera, era esta metodología de poner opuestos, ¿no? Él decía, incluso tengo un texto, él decía que era necesario contraponerlos para que fuera clara la lectura, ¿no? Si me permiten. A ver. Sí. Digo también que al representar una acción se debe procurar la combinación de aproximación de caracteres fuertes, pues es comparados que se acentúan, tanto cuanto más cerca estén uno del otro, como el feo junto al bello, el alto junto al bajo, el joven frente al anciano, el fuerte frente al débil, y la combinación debe efectuarse tantas veces y tan directamente sea posible. Entonces, además de esta contraposición de poner opuestos y ver todas sus variables, el ponerlo cerca decía que era una forma de encontrar esas variables. Hay el autor comenta que hay una teoría por la cual se piensa que tenía tanto interés en los rasgos grotescos. Es decir, hay tres teorías, ¿no? Una sostenía que en realidad él estaba haciendo un catálogo para sus alumnos, para que tuviera a disposición de sus alumnos. Otra que era un catálogo personal que él tenía para hacer estas combinaciones, y otra que era como cierto interés particular de su psicología. El autor se inclina por esta última teoría porque dice que al no haber orden en la catalogación es insustentable. Bueno, y por último, él trabaja el tema de las proporciones. En la antigüedad clásica, el ideal de belleza estaba presentado en las esculturas con una medida de 7 cabezas y media, ¿no? Se representaba con esta medida, era reconocido el ideal de belleza. En la época comúnmente llamada gótica, la proporción se eleva a 9 cabezas. Ya sabemos que el gótico tiene un planteo estético mucho más longilíneo, y lo que hace Leonardo es volver sobre las medidas que se manejaban en la antigüedad clásica, las revisa y no llega a ninguna conclusión. Sí plantea el hombre de Vitruvio, tomando los estudios de él, lo plantea más bien con idea de dejar algo escrito, de poder publicar algo sobre el tema. Pero él personalmente para su obra no repite ningún estándar ni se instala en ninguna proporción exacta como certera para representar la belleza de la época. Es decir, con esto quiero decir que su búsqueda constante de un ideal de belleza es algo que se mantiene dinámico durante toda su producción, pero no llega a una conclusión certera ni se pronuncia, bueno, en esta época nuestro ideal de belleza responde a esto, ¿no? No se da. Más bien es un motor de búsqueda constante. Bueno, y por último, un comentario más sobre lo que dijo Alejandro sobre los dibujos anatómicos, es que él hace una representación desde la piel, donde agota todas las posibilidades de representar la fisonomía desde la piel,
ahí es que empieza con todo el estudio más profundo, que no lo hace rompiendo un poco con la imagen de que Leonardo era una especie de romántico que se escondía y lo perseguían para poder dibujar, porque si no, en realidad él asistía a las clases de la academia y era un profesor, que era lo que decía Alejandro, un profesor al que le mostraba los órganos, ¿no? Generalmente se lo presenta como como alguien que huye de las autoridades religiosas que lo oprimen, ¿no? Pero en realidad él asiste a clases en la academia y le pide a un profesor que guíe su necesidad de representar la figura humana. Entonces, estudia como segunda instancia, una segunda etapa, los músculos, y por último hace un estudio más exhaustivo hacia los tendones y demás. A partir de la obra de Leonardo, unos 20 años después de su muerte, es que aparecen los primeros manuales de estudio de anatomía ilustrados. Es decir, que él sienta las bases de lo que después va a ser hasta hoy en día el estudio de la anatomía. Pero él, como ahí se dijo, representaba lo que veía y lo que buscaba era eso, representar lo que veía. Y esta representación movida por la necesidad de ser sumamente preciso y respetuoso de la realidad para representar al hombre en sus movimientos fielmente. Y esto es todo. Bueno, agradecemos a Alejandro y a Florencia que nos han dado 2 hermosas exposiciones sobre la obra gráfica de Leonardo y los invitamos a la próxima a continuar con este curso. Muchas gracias por la asistencia y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.